Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. ¿Cuántos de nosotros hablamos con Dios? Levánteme su mano. Cuando decimos hablamos con Dios, no es únicamente yo hablo. Eso es un monólogo. Y eso no es una plática, eso es un monólogo. Cuando nosotros decimos yo hablo con Dios es porque Dios, en adición, me habla de regreso. ¿A cuántos de nosotros Dios nos habla de diferentes maneras, pero hemos identificado que nos habla de una manera directa a cada uno de nosotros? ¿Quisiera saberlo? Porque la visión tiene como determinante número 1, Jehová me respondió. Quiere decir que para que Jehová responda, debe de haber, diga conmigo por favor, comunión. Entonces yo no puedo esperar el cumplimiento de una visión cuando ni siquiera me tomo el tiempo primariamente de tener comunión con el Señor. Note que Habacuc declara: el Señor me respondió y dijo. Y ahí viene toda la parte de lo que nosotros hemos visto en Habacuc. Entonces, número 1, para el cumplimiento de la visión que hoy como hijos de Dios presentamos delante del Rey, ingrediente importante, número 1, dijimos tener comunión con Dios. Es decir, no soy cristiano de atrio. Que note también que dentro de la promesa de lo que Dios entrega a través de la programa profética, amado hermano, el Señor habla acerca de que es un tiempo para primogénitos y es un tiempo de cumplimiento, de alguna manera, para fieles. ¿Cuántos recordamos haber escuchado eso en la proclama profética? Por eso es que le digo que esto no es para todos. Nosotros quisiéramos que fuera para todos, gloria a Dios. Pero aquí es donde usted recordará que años atrás hemos venido enseñando acerca de los llamados escogidos. ¿Y qué? Y hemos entendido que no todos los llamados, escogidos y fieles, que es pueblo de Dios, las 3 dispensaciones son pueblo de Dios, que se congrega, que busca un culto racional delante de Dios. Sin embargo, debemos de entender que cada uno de ellos tiene un diferente tipo de relación y de intimidad con Dios. ¿Cuántos recordamos acerca de estas enseñanzas? Entonces nosotros quisiéramos que esto fuera para todos, pero es aquí donde entonces la situación se torna un poco más seria. ¿Cuántos realmente hemos aprendido a ser fieles delante de Dios? ¿Cuántos entendemos y reconocemos que somos primogénitos delante de Dios? Porque cuando nuestro amado apóstol daba la proclama, él marcó de alguna forma a través de la palabra sobre quienes venía el cumplimiento de esto. Y no todo el pueblo está ubicado en la dimensión de fieles. Desearíamos que todo el pueblo, pero hay pueblo de atrio aún, hay pueblo de lugar santo aún, y evidentemente también hay pueblo del lugar santísimo, llamados, escogidos y fieles. Sobre los fieles de esta tierra yo pondré mis ojos. Entonces, para el cumplimiento y para poder llevar a cabo este acto profético, que yo creo que todos lo anhelamos en nuestro corazón, porque anhelamos cosas buenas para este próximo año. ¿Cuántos anhelamos cosas buenas para este? Es natural querer que todo lo que venga durante este año, amado hermano, que se vayan los problemas y que vengan solo las bendiciones, ¿verdad? Entonces, número 1, tenemos que activar la fe. ¿Qué es la fe? La fe, amado hermano, es la habilidad de aprender a mantenerse delante de la circunstancia y de la adversidad sin retroceder. Es decir, el entendimiento de que probablemente lo que hoy traiga delante de Dios
Bueno, es más, la Biblia dice escríbela, porque aunque tarde. Pero mire, le traigo un rema ahí en ese aspecto que lo vamos a ver hacia adelante. Pero tenemos que tener nosotros claramente el hecho de que la fe es la certeza y que si vamos a hacer este acto profético es porque tenemos de alguna manera nuestra fe activa en el Señor. ¿Qué es tener la fe en el proceso de la visión? Saber que las cosas tal vez las primeras veces no van a salir como queremos, pero que hemos aprendido a confiar y a esperar en nuestro amado Señor. Entonces, fe, paciencia. Yo creo que definitivamente la paciencia en la palabra de Dios nos saca una analogía similar a constancia. Es decir, el que es paciente es constante, firme. Las cosas tal vez no van a acontecer mañana, o tal vez sí. No podemos determinarlo porque no es del que corre ni del que se esfuerza, sino, ¿qué dice la Biblia? Es de Dios, que tiene misericordia. Entonces, fe y paciencia son dos elementos con los que tú y yo vamos a tener que aprender, si no es que ya hemos aprendido a lo largo de la vida. Pero la fe y la paciencia son dos elementos básicos en el cumplimiento hoy de esta visión dada por parte de Dios. Y bueno, evidentemente la fe y la paciencia son elementos básicos para poder vivir a lo largo de la vida. No solamente en este caso, pero no digamos aún contimás, diría nuestro apóstol, en este caso. Entonces Santiago capítulo 1 versículo 2 dice acá: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí recapitulamos alguna enseñanza dada hace tiempos atrás. Cuando a usted le estén aconteciendo situaciones difíciles en su vida, no pida paciencia. Ay, Señor, dame paciencia. ¿Cuántas veces nosotros cuando sucede algo le decimos: Señor, dame paciencia, Señor? ¿Habrá alguien aquí que a veces le pide paciencia a Dios ante las circunstancias? Hay que tener cuidado. No pida paciencia, ejercítela, porque usted notará que la paciencia, amado hermano, es un determinante que se forma a través de la prueba. Entonces, cuando nosotros le decimos: Señor, yo quiero que por favor tú dame paciencia para tratar, le van a mandar más prueba, porque la paciencia se perfecciona en la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si no hay obstáculos y pruebas, tome nota de eso, no se desarrolla la paciencia, la resistencia, la firmeza, la persistencia, la constancia. Entonces, sin todo esto, amado hermano, nosotros no podemos seguir adelante. Fe, paciencia y el entendimiento que en el proceso de esta visión que hoy traemos delante de Dios, porque es importante explicarlo, porque muchas veces pensamos que nada más es el ejercicio como tal del acto y que sea Dios el que opere de una sobrenaturalidad, en este caso, para el cumplimiento de lo que yo quiero, y no es así la circunstancia. Habacuc capítulo 2 versículo 2 y 3 en la Reina Valera antigua, mire, dice de la siguiente forma: que Dios es precioso, amado hermano. Y Jehová me respondió, pausa, relación. Quiere decir que el cumplimiento de la visión requiere comunión. Diga conmigo: el cumplimiento de la visión. Estamos hablando también, mire, qué tremendo colocar una visión para el cumplimiento en una nueva dispensación de doble paga. Santo es la gloria. Dios es bueno, nos está poniendo a hacer la tarea desde el primer día. ¿Cuántos somos hombres y mujeres de fe en esta casa? La fe va a ser un determinante. Por eso es importante explicarlo. No es nada más traiga a usted escrito en un papel lo que quiere
y presentémoslo y usted va a ver cómo Dios lo cumple. No es así nada más. El pueblo perece por falta de conocimiento. Y Jehová me respondió y dijo: Chechita, comunión. Esto que hoy vamos a hacer requiere comunión con Dios. Si no hay comunión, no podemos esperar el cumplimiento de una visión. Porque toda dádiva y don perfecto, todo regalo, desciende ¿de quién? Dice la Biblia, del Padre de las luces. Entonces esa amalgama, esa comunicación con Dios, ese nivel de relación espiritual debe de ser incrementado en este año. ¿Para qué? Para que a través de esa relación espiritual con Dios se active la dimensión de la doble paga, que vale la pena hacer notar, no es para toda la iglesia, es para los primogénitos. Bueno, el apóstol dio ciertos parámetros. Regrese a la enseñanza del día de ayer y examine cada uno de esos parámetros, porque son importantes. Dos de los que me recuerdo hoy, y tal vez alguno de ustedes me recordará alguno otro, pero de lo que tengo fresco en mente, amado hermano, pues porque ya no retengo el 100%, antes retenía el 300% de lo que me decían. Ahora le doy gracias a Dios que ya no, porque ya no ando así nada más con todas las retenciones, ¿verdad?, de los problemas, sino que... Y dice la Biblia: declara en tablas para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardará un tiempo, o tardará por un tiempo, paciencia. Es donde decía, la fe y la paciencia son determinantes para el cumplimiento. ¿Sabe por qué es importante esto, amado hermano? Porque muchas veces ejercitamos los actos proféticos sin conocer que en algunas oportunidades para el cumplimiento de lo que se está ejercitando va a requerir también un esfuerzo por parte mía. ¿En qué término? En que pues tengo que tener comunión con Dios. El saber que tengo que tener fe de que lo que Dios está diciendo se va a cumplir. Tener la paciencia para que llegue el cumplimiento, porque como puede que sea la otra semana, yo sé que Dios corre en muchos casos y entrega bendiciones prontas, pero en otras se tarda un poquito más, porque regularmente en el proceso de la respuesta todavía hay aspectos de procesos de transformación que debe de haber, ya sea en nuestro espíritu, en nuestra alma o en nuestro cuerpo. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Dice la palabra de Dios, mire, aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. Esa palabra visión es la palabra hazón. Usted seguramente ya fue y la buscó en la concordancia, y es aquí donde tenemos que entender acerca de la visión. Esa palabra visión está en el original hebreo 2377, quiere decir vista. Usted lo tiene aquí en pantalla, los hermanos que están en la televisión y en las redes, mire. Sueño, habla de revelación, es una revelación. La visión es una revelación directa del corazón de Dios hacia mi corazón, en esa conexión como un fiel a Dios. Quiere decir profecía y quiere decir visión como tal. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Dios, en sentido de una casa congregacional, de una tribu, si la quisiéramos ver en el caso de Israel como una tribu. Habla acá de tropas o ayudantes, habla de rebaño, de un ejército, de una nación. El pueblo perece o se desenfrena muchas veces por falta de visión. Entonces muchas veces, mira, amado hermano, yo creo que todos, bueno, pensaría yo que todos o la mayoría, cuando iniciamos un año, iniciamos con propósito. Yo no sé si usted alguna vez ha iniciado un año con propósito y empiezan, y a veces nos quedamos tirados a medio año, oración con propósito, y le dan 365 oraciones y a la octava usted ya no quiere orar. Hay que tener perseverancia. Ese desenfreno, esa carencia de visión, nos habla de cesar
no de César, no, de cesar, de dejar, de descubrir, de desechar, es decir, de menospreciar muchas veces la palabra que Dios da sobre nuestras vidas, porque creemos que no somos merecedores de esas dádivas. Entonces, tenemos que entender que para que la visión se cumpla en este año, amado hermano, de la doble porción, debemos de entender en qué lugar o cómo, o algunas formas, únicamente como ejemplo, se suele perder la visión, porque para que la visión se cumpla la tengo que tener tomada de la mano y tengo que ejercitarme en Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces perdemos la visión? Juan dice en el capítulo 21, versículo 7, el Señor te quiere bendecir, pero para que esa bendición llegue a nuestras vidas, ¿cuánto la anhelamos? Tenemos que aprender a entender que esas ocurrencias vienen sobre aquellos que dan la talla relacional en santidad con Dios. Entonces aquel discípulo, mire, ¿por qué muchas veces se pierde la visión? Por esto es importante. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿usted sabe quién era? Juan. Aquí lo que está diciendo es que Juan le dijo a Pedro. Lo único que dice entonces aquel discípulo ¿quién? Juan, a quien Jesús amaba. Juan le dijo a Pedro. Entonces Juan le dijo a Pedro. Eso no es un dicho chapín, pero aquí lo dice Juan capítulo 21, versículo 7. Y dijo a Pedro: es el Señor. Y oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, tome como ahí coloca los dos calificativos, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Simón Pedro. Simón obedece a la naturaleza humana y Pedro al llamamiento de Dios. Es decir, ahí está hablando desde el aspecto personal como en el aspecto ministerial. Simón Pedro, que era el Señor, tome nota, y aquellos hermanos que de alguna manera, el Espíritu Santo es precioso, porque hoy a través de la palabra profética el Espíritu decía: tú que has considerado salirte de la cobertura, por favor tome nota, porque cuántos anhelamos cumplimientos de visión y de propósitos en Dios en nuestras vidas en este 2023. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Entonces, uno de los errores por los cuales en algunos momentos se pierde la visión es porque de alguna manera tenemos que entender que el oficio sobre el cual Simón estaba activo era sobre un principio y sobre una labor terrena natural, que era como pescador de hombres. Pero que cuando el Señor de alguna manera le llama, dice la Biblia, mire que inverosímilmente, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Y oyendo que era el Señor, amado hermano, se desvistió, dice aquí, mire, se ciñó la ropa, se la puso. ¿Por qué? ¿Por qué se la tuvo que ceñir y poner? Porque ya se había descubierto del lugar donde Dios le había dicho que tenía que permanecer. Quiere decir que Simón Pedro había descuidado, se había descubierto en su vida espiritual. Entonces, cuando nosotros descubrimos nuestra vida espiritual, amado hermano, corremos el peligro de que aquella visión por la cual nosotros hemos muchas veces corrido se pierda en el propósito de Dios. Cuando nosotros quitamos nuestra vestidura espiritual, cuando nosotros de alguna manera irrespetamos la cobertura ministerial, y respetamos la cobertura pastoral, y respetamos, amado hermano, a la autoridad colocada por parte de Dios, dice la Biblia que Simón Pedro caminaba sin visión.
porque había regresado a su antigua manera de vivir, es decir, había regresado a su antiguo trabajo. Qué delicado, porque el cumplimiento de visión viene sobre aquellos hombres y mujeres que aprenden a respetar el orden de Dios conforme al escrito está. Es aquí donde la situación se torna un poquito más complicada. Es como hablábamos la semana pasada, y usted recordará que lanzamos en alguna especie de broma, ¿verdad?, la situación de las famosas celebraciones del 24. Ustedes, de los cristianos que celebran y pone arbolito de Navidad, la gente de mundo queriéndose mofar y reír de nuestra fe, y usted, de los cristianos que celebran la Navidad, o usted, de los cristianos que no celebran la Navidad. Nuestra función como casa ministerial no es juzgar la vida de nadie. Cada quien está en libertad de actuar en su libre albedrío como mejor considere. Pero cuando nosotros somos hombres y mujeres apegados al corazón de Dios, no se trata de que si somos los cristianos evangélicos que celebramos la Navidad o somos los cristianos evangélicos que no la celebramos. Yo creo que ya ese tipo de disyuntivas debiesen de desaparecer de en medio del pueblo de Dios, porque si el pueblo de Dios aprendiésemos a obedecer la palabra y no la falsa doctrina de hombre mezclada hoy dentro de la iglesia de Cristo, sabríamos, amado hermano, que el celebrar este tipo de actividades se desapega del escrito está. Entonces, perdónenme, aquí no estamos hablando de quién es más santo o menos santo, porque dice la Biblia: y por cuanto todos pecaron. Y ahí en ese todos estaba incluido usted y yo. Aquí no estamos hablando de quién es más santo o menos santo. Aquí lo que estamos hablando es de quién anhela agradar el corazón de Dios. Si ya esas preguntas de ustedes, de los que celebran o de los que no celebran, yo le dije a usted, o le intenté trasladar una respuesta. ¿Cuál era? Yo soy de los cristianos que cumplen la palabra de Dios. ¿Cuántos anhelamos el cumplimiento de la visión que hoy traemos delante de Dios en nuestras vidas? Tenga cuidado y no descubra su vida espiritual. No os dejéis. No tolere que el mundo, no tolere que su cuerpo, no tolere que nadie le coloque a usted limitantes congregacionales. Yo no asisto a la iglesia porque estoy peleando con el hermano. Yo no asisto a la iglesia porque hoy amanecí así, o que amanecí en depre, o que amanecí. Amado hermano, tenga cuidado, porque el cumplimiento de las promesas de Dios que dice la Biblia son para siempre, amén, requieren que tú y yo seamos hombres y mujeres bajo la cobertura de la poderosa mano de Dios. Y cuando hablamos de la poderosa mano de Dios, hablamos del ministerio quíntuple. Lo que Dios está diciendo es: aprenda a ser sujeto a su pastor, aprenda a ser sujeto a su apóstol, en el caso de que sea un apóstol el que preside su iglesia. Usted sabe que no todas las iglesias son precedidas por pastores. Algunas las presiden apóstoles, algunas otras profetas, algunas otras congregaciones el ministro que pastorea es en su llamado ministerial primario es evangelista o es maestro en la palabra. Pero ¿qué le quiero decir? Porque muchas veces se pierde la visión. Esa visión por la que nos presentamos el día domingo con toda la fe del caso, con todo el entusiasmo, con toda la alegría en el Señor, pero descubriendo aspectos en mi vida espiritual que de alguna manera terminan derribando la visión que yo coloco delante de Dios. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que cuando la visión se marca en nuestro corazón, debiese de ser cuando proviene del corazón de Dios. Ahorita lo vamos a entender a la luz de la palabra. Entonces, ¿por qué se pierde la visión? ¿Por qué se pierde el trabajo? ¿Por qué se pierden los anhelos? ¿Por qué se pierden muchas veces aquellas cosas por las cuales yo me he esforzado grandemente, pastor, por alcanzarlas? Habría que ver si en algunos aspectos de tu vida espiritual no te has descubierto.
Esto fue lo que le pasó acá a Simón. ¿Qué le pasó a Pedro? Regresó, esto lo hemos hablado toda la vida, a Pepesca S.A., ¿se recuerda? Así se llamaba la empresa de Pedro, ficticia, ¿verdad? Pepesca Sociedad Anónima. Cuando Pedro dejó de ver al Señor, regresó a su trabajo antiguo. Cuando las cosas no marchan muchito bien en la iglesia, voy a ver si busco a mis cuates de antes. Regreso al pasado. Entonces descubrimos nuestra vida espiritual. Si hay una vida espiritual descubierta, tenemos que cubrirnos. Tenemos que aprender a reconocer la autoridad. Tenemos que aprender a respetar la autoridad en todos los ámbitos del caso. Aprender a respetar la autoridad a veces cuesta, amado hermano. ¿Alguna vez en algún planeta del sistema solar, hace muchos años, en una galaxia muy lejana, para que no vaya a decir, esto pasó en la iglesia? No, esto pasó en una galaxia muy lejana. Y ese día resulta ser que vamos a colocar, por ejemplo, ¿verdad?, para que no haya heridas de susceptibilidad. Se bajó el hermano ahí de unos 40, 50 años y lo pararon los de Metra. Pero resultó ser que cuando él parquea su carro, el señor de Metra había crecido con él en su infancia. Es decir, como que usted, o como que tú, Eric, fueras en la calle y de repente te encontrás al de Metra que te paró y decís, ¿qué pasó, choma? ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? Tenía como, a vos se te mira así como de unos 35 años. Tenía como 30 años de no verte. Habían jugado fútbol allá en la Liga de los Moscos. ¿Se acuerda usted que antes había Liga de los Moscos, mini Moscos y todo eso? ¿Alguna vez usted jugó en los mini Moscos o en los Moscos, amado hermano? ¿Ah, que sí? Era bonito ir allá al Roosevelt cuando todavía se podía caminar por esos lugares sin que lo desvalijaran a uno, amado hermano. Bueno, total que lo paró el de Metra y dijo, este es mi amigo de toda la vida. Y se puso en camaradería con el de Metra. ¿Cómo trataría usted a un amigo así de la infancia? ¿Qué pasó vos? ¿Cómo estás, hombre? Qué bueno, un abrazo. Y las bromas de la niñez, ¿verdad? Porque pues es su amigo de niñez. ¿Qué manda? Sí, pues. ¿Qué pasó, Pollo? Pollo le decían de chiquillo, ¿ah? Pero Pollo ya era un señor grande de 50 años con bigote y ya no era Pollo, ya era Gallo. Y cuando se bajó con ese tipo, por eso, mire, le digo, por eso el respeto. Es que el respeto, hermano, es importante. Y cuando se bajó y lo empezó a tratar con dicha camaradería dentro del retén, ¿verdad? Porque para que haya un retén policiaco se tienen que cumplir normas. Tienen que haber no sé cuántos policías, estar parametrizado. Dentro del grupo tiene que haber una mujer policía. Los policías no pueden estar ocultando mujeres, tantas cosas. Hay orden. Y cuando le empezó a platicar ahí a su amigo de toda la infancia, con toda aquella camaradería, ¿qué pasó vos, Pollo? Se acerca el jefe de Pollo. Ahí lo agarra y se lo lleva para la torre tribunales. No, ¿cómo va a ser posible si es mi pana, es mi camarada? ¿Cómo le dicen ahora los patojos? Es mi partner. En alguna iglesia de este mundo, ¿qué pasó ese maje? O sea, ¿cómo maje? ¿Sos ministro de alabanza o sos maje? Porque si sos maje anda maje a la calle, pero aquí hay ministros. ¿Por qué me metí ahí? Ganado, ¿ah? Algo quería decir y ya no lo dije. Respeto. Entonces,
procuremos mantener nuestra vida espiritual cubierta. Dice la Biblia también, mire, en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. ¿Por qué se pierde la visión? Tenemos que tener cuidado, porque si hoy vamos a ejercitar este acto profético, amado hermano, de traer la visión como el Señor le mostró a Habacuc, tenemos que aprender que esa visión se puede perder en el camino si entramos en dimensiones de mundanalidad. Si rescató al justo Lot, mire lo que dice acá: abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía con ellos, ¿de quién está hablando? De Lot. Diariamente sentía su alma justa. Mire cómo sentía su alma: atormentada por sus hechos inicuos. ¿Sabe por qué? Porque Lot no había sido enviado a Sodoma y a Gomorra. Dios nunca le dijo a él que se fuera allí. Lot habitó en ese lugar por sus propias pistolas. Tomó decisiones que no le correspondía tomar en el ámbito espiritual. Y ahí es donde Lot decide separarse de Abraham. ¿Cuántos recordamos esa porción de la palabra? Y Lot aparentemente pues elige tierras más productivas, las áreas verdes, y le deja todo lo árido y lo seco. ¿Cuántos recordamos de esto en la palabra de Dios? Entonces, otra razón que encuentro en la palabra de Dios por la cual muchas veces se pierde la visión, amado hermano, es cuando empezamos a ver más las cosas del mundo que las cosas que están dentro de la casa de Dios. Cuando estamos más preocupados en ver qué dicen en Ventaneando, ¿verdad? Cuando nos ponemos más a ver Guerra de Chistes, o cuando empezamos a tornar nuestra mirada hacia lo mundano, empezamos a participar en las cosas del mundo, cuando nuestra visión cambia de lo espiritual a lo mundano terreno. Por favor, es importante ver esto. Se pierde la visión. ¿Por qué es importante esto, amado hermano pastor? Porque tenemos que entender que si Dios va a traer el cumplimiento de un propósito, de una visión, la cual nosotros hemos de presentar hoy delante de Él, hay requisitos de santidad, hay requisitos de relación para que Dios me bendiga. Por eso el Señor declara que trae bendición doble para los fieles. Pero los fieles están en el lugar santísimo. Eso quiere decir que para los que están en el atrio y en el lugar santo, esa bendición no está activa. Perdóneme que se lo diga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que va a bendecir a los fieles. Porque le va a dar doble porción. ¿A quiénes? A todos. A los primogénitos. Por eso la relación con Dios es tan importante. ¿Por qué se pierde la visión? Porque muchas veces empezamos a ver lo que el mundo presenta más allá de lo que Dios nos está dando. ¿Qué es una visión mundana? Una visión mundana, por ejemplo, es cuando nos separamos de nuestra cobertura espiritual. Dice que el alma del justo Lot estaba atormentada. ¿Qué es tormento? Estaba siendo torturado, imagínense, afligido, atormentado, azotado y fatigado. Entonces a veces, mire hermano, nosotros caminamos aturdidos, con penas, sentimos que nos viene siguiendo la ciguanaba o qué sé yo, ¿eh? La ciguamonte, el cipitío y todos esos.
Cuando se tiene visión mundana. ¿Sabe cómo se identifica cuando yo estoy en una visión mundana? Mi alma anda atormentada. Mi alma se siente fatigada, se siente torturada, se siente abatida por la situación y no sabe cómo controlarla. Entonces lo que hemos de presentar delante de Dios, lo que te estoy intentando decir es, tiene que ser resguardado a través de una sana relación espiritual con Dios. Mire, los que tienen una visión mundana, característica número 1, no tienen paz en su corazón. Está atormentando cualquier situación, es decir, su visión se fatigó, su visión mermó, se cansó de servir en la casa de Dios. A pesar de que Dios le ha bendecido grandemente, no hay agradecimiento. ¿Cómo yo sé que la visión que Dios me dio se desvió? Ya no quiero ir más a la iglesia, ya me cansé de ir a la iglesia, ya me cansé de servir. Entonces mire, se cansan del ministerio, se cansan del matrimonio, ¿verdad? Se les atravesó ahí 2 mujeres y un sueldito y no sale nadie para adelante, amado hermano. Cuando yo sé que mi visión es mundana, cuando ando viendo mujeres en la calle en vez de ver a mi esposa. El efecto Chucky, ¿va? Hermano, hasta le da vuelta la cabeza. Se le olvida que tiene retrovisor y eso, ¿sí? Una visión mundana se cansa de todo. Se cansó del matrimonio, se cansó del ministerio. Ay, ya, Pastor Aldi, qué difícil ser pastor. Vos, ay, mira, venite para acá, yo me voy, ya me cansé. Visión mundana. Usted conoce hermanos que se cansan de servirle a Dios. Ya saben por dónde anda su visión, aunque no diga amén. Se cansan de la vida. Esto no, hermano, perdóneme, esto no tiene ninguna directriz, esto es para todos. Mire, se cansan de congregarse. Usted no puede decir eso porque bendita misericordia de Dios, usted escogió la mejor porción en esta mañana. Estar en la casa del Señor. Génesis capítulo 9 versículo 22, mire. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Esa palabra desnudez es la palabra hervá, H6172, usted la encuentra en la concordancia. Esa desnudez, vio la desnudez de su padre. Algunos expertos narran en esta porción que realmente el haber descubierto la desnudez, eso dicen algunos estudiosos expertos, que el haber visto la desnudez de su padre fue haberle violado físicamente. Cuando usted va y estudia ese contexto, usted va a encontrar personas que por la misma acepción de las palabras y todos los estudios dicen que eso, ver la desnudez de su padre, fue haber abusado de él físicamente. Entonces esa palabra hervá dice que es desgracia, defecto, confusión, desnudez, indecencia, inmundicia. De ahí es que toman ellos esa descripción, y vergüenza. ¿Por qué? Porque la visión se tornó carnal. Cuando empezamos a ver más aquellas cosas. Mira, ¿por qué es importante mostrar esto? Porque hoy vamos a presentar una visión delante de Dios. Y yo no quiero que usted, amado hermano, porque una de las cosas que estamos ejercitando en esta mañana es la fe. Yo no quiero que usted se vaya, yo ya hice mi acto profético, amado pastor, le creí a Dios con todo mi corazón,
presenté las peticiones delante de Dios y nos quedamos en la expectativa del cumplimiento. Y resulta ser que la visión nunca se cumple. ¿Por qué? Porque es importante hacer ver que para que la visión se cumpla, nosotros tenemos que tener una conexión espiritual y una vida de santidad, buscando el rostro de Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de aprenderse a congregar, como dice la Biblia. Muchos, amado hermano, tienen por costumbre. Mire la visión carnal. Dice la Biblia que Cam vio la desnudez de su padre. Ver la desnudez del padre, amado hermano, representa ver los defectos del padre. Entiéndase, un padre natural. Hemos aprendido acerca de las paternidades, ¿verdad? Padre perfecto, uno, el que está en los cielos. Pero el padre natural que Dios le dio a usted, como ese instrumento que Dios usó para traerle a este mundo terreno, ese padre tiene errores. Aquel que usted en algún momento reconoce como un padre espiritual, usted tiene que saber que tiene errores. Un pastor no es impoluto, un pastor no es perfecto. Si dice la Biblia que procuremos ser perfectos, pero ese es un proceso. Ahora, ¿cuál es esta situación? Desnudar de alguna manera, amado hermano, la desnudez, es decir, las faltas y los defectos que sí tenemos los pastores. Porque subirnos nosotros al altar y decir somos perfectos y el pueblo es el que tiene que ser transformado, eso sería una mentira grandísima, amado hermano, si los ministros hemos sido sacados en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Por gracia y misericordia, nada más. Porque tantas faltas y defectos tienes tú como tantas faltas y defectos puede tener tu pastor. Eso sí, procurando siempre agradar el rostro de Dios y peleando en contra de todas aquellas situaciones que se levantan en el alma y que se levantan en la carne, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces cuando yo descubro las faltas y los defectos de mi padre, por eso miren, hijos, mucho respeto a los padres naturales, terrenos en el hogar. Cuidado con levantarle la voz, cuidado con irrespetarles. Bueno, hasta vergüenza da, pero hay de aquellos hijos que levantan su mano en contra de su padre y o de su madre. Levantarle usted la voz a su madre o levantarle usted la voz a su padre, amado hermano, eso no se hace. Entonces Cam vio la desnudez. ¿Qué hizo Cam? Empezó a hablar. ¿Cuál fue el defecto de mi padre? Y le empezó a pasar la lista a sus hermanos de todo lo que había visto de falta en su padre. Se lo contó a sus hermanos. Salió corriendo. Miren, ya se dieron cuenta de lo que pasó con el hermano tal. Cam, eso hace perder la visión. Cuidado con hablar de los ministros. Y perdóneme, yo sé que es una frase muy trillada y que mucha gente la menciona en sus molestias, pero esa es una realidad y es una verdad. Las paternidades se respetan, las tres, porque las tres son fuentes de bendición dejadas por Dios. ¿Sabes qué es lo que sucede acá? El descubrir la desnudez del padre provocó algo en los hermanos. Mire lo que está en pantalla. Dice la Biblia que cuando ellos se enteraron de la falta de su padre, caminaron hacia atrás. Eso nos habla de que aquellos hombres y mujeres influenciadas por el espíritu de Cam, que suelen desnudar las interioridades de sus padres, provocan que sus hermanos involucionen en su caminar. O sea, cuando yo me pongo a hablar de alguien, no diga, mira, aquí estamos hablando de la paternidad, pero cuando nosotros hablamos en falsa palabra en contra de alguien, muchas veces provocamos. Mire, ¿sabe por qué muchas veces se provoca que la gente se vaya de la iglesia? Por la lengua. Que dice la Biblia que es un órgano bien pequeño, pero que inflama hasta la rueda de la creación, amado hermano. Entonces, antes de hablar mal de alguien,
considera si eso que vas a decir no va a provocar que el hermano retroceda. Caminar para atrás, retroceder, involucionar. No está siendo el instrumento por el cual el hermano deje de caminar y de buscar el rostro de Dios. Porque en ese momento la visión se pierde. Entonces nos vamos dando cuenta que el ejercicio de la visión, escribe la visión en la tabla, va a requerir también una conducta correcta y adecuada en la línea y en la dimensión de lo espiritual para el cumplimiento. Mire, le estoy dando claves del éxito. Esas son claves de usted. ¿Cuántos anhelamos tener éxito? Lo único que le estoy diciendo es: aprende a respetar a Dios, aprenda a cumplirle a Dios, aprenda a apartarse del mal. Aprendamos. Porque voy primero. Agradar siempre el corazón de Dios primero. Y que cuando abramos los labios no provoquemos que en vez de evolucionar el hermano, involucione. Porque dice la Biblia que cuando los hermanos de Cam se enteraron, empezaron a caminar para atrás. Entraron a la tienda caminando para atrás. Pero eso nos habla. Uno diría, muchas veces lo vimos como respeto. ¿Cuántos muchas veces vimos eso como respeto? No, ellos tampoco querían ver la desnudez de su padre. Pero Cam estaba provocando que ellos caminaran de retroceso. Eso nos habla de un caminar al revés. Eso nos habla de una involución. Nos habla de un retroceso en el crecimiento espiritual. ¿Cuántos anhelamos presentar hoy la visión delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? No te olvides de estos consejos pastorales. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces colocamos nuestros anhelos, Padre de la gloria, Señor, y entramos en esa comunión, pero el resto del año nos desentendemos de Dios. Aunque no diga amén. Entonces mire, lo regresamos. Y aquel hermanito que tan chulo que venía, se sentaba ahí en la esquina y siempre estaba bien metido con Dios, un día ya no está. ¿Por qué? Se juntó con un hermano carnal y lo hizo caminar de retroceso. Ya te enteraste que el apóstol, ya te enteraste que el pastor Byron, ya te enteraste que el pastor Walter, ya te enteraste que el pastor Aldi, ya te enteraste, amado hermano. Hay que aprender a respetar las autoridades. No vaya a ser que por eso la visión se pierda. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. No es nada más de vengamos y coloquemos los anhelos en el corazón. Tienen que haber cambios internos. Cuando nosotros examinamos en la palabra, vemos que aquellos que les fue dado una doble oportunidad, aquellos que les fue dado un doble fruto, aquellos que les era dado una doble porción, cumplían con características espirituales muy especiales delante de Dios. Caminamos y sentimos ser muy merecedores de todas las bendiciones de Dios, pero muchas veces se nos olvida a nosotros caminar con la plomada que Dios requiere para el cumplimiento de sus bendiciones en nuestra vida. Visión descuidada, mire. Y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado en la casa del rey. Él estaba bien tranquilo, ¿verdad? Mandó a pedir tráigame mi café machato, me voy a tomar mi machato, voy a salir a ver cómo están las rosas, las voy a regar. Y de repente tras se le torció la cabeza. Se paseaba por el terrado de la casa del rey y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañándose. Ese bañándose habla de ministración. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Por qué se pierde la visión? Por descuidar el puesto de batalla. Tal vez el Señor te ha dado un reconocimiento en la casa donde tú sirves. Se te fue dada una honra ministerial. Se te fue dada un área de trabajo. Se te fue entregado una atribución específica. Hermano, les rogamos que por favor este próximo domingo, esté temprano en la casa, le toca a usted cualquier privilegio.
A las 12:45 viene entrando. ¿Qué pasó? Todavía está el servicio, ya terminó. Abandona su puesto de batalla. ¿Por qué es importante dejar esto claro? Porque el cumplimiento de la visión también tiene determinantes. Mi nivel de relación y de búsqueda con Dios. O sea, tú y yo vamos a presentar nuestra visión, pero de nuestro lado, sin que el Señor lo requiera, hay un requisito. Él no te lo está pidiendo, pero Pastor Byron te lo está recordando. Anhelamos bendición de Dios, tenemos que caminar como Dios nos está requiriendo. A veces abandonamos el ministerio de la palabra o el privilegio que Dios nos ha dado por la ociosidad, y la ociosidad es figura de quedarse viendo en el terrado. Para los hermanos que tenían hoy que servir y privilegio y no vinieron, todo por el mismo precio. Perdónenme, mire, yo los amo a todos, pero alguien le tiene que decir las cosas, hermano, con amor. Anhelamos bendición de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres del lugar santísimo. Quiero saltarme aquí algunos aspectos que le traía por cuestión de tiempo, hermano, porque también es importante avanzar. Igual si usted necesita el estudio se lo doy entero. Pero mire lo que es la visión próspera. Porque tenemos que aprender a tener una visión próspera en Dios. Recuérdese que la riqueza no necesariamente es prosperidad. La prosperidad abarca espíritu, alma y cuerpo. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Dice acá, mire, estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor había de prosperar en su mano. Una visión próspera. Todo lo que él hacía. Eso es el respaldo de Dios sobre tu vida. De alguna manera Potifar vio que el Señor estaba con José y lo prosperaba de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor estaba con él. Entonces la visión próspera no habla nada más de la prosperidad material. Hemos procurado enseñar a la luz de la palabra que la prosperidad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud, así como ¿qué? Así como prospera tu alma. Entonces la visión de la prosperidad nos habla de una restauración interna. Primera de Samuel 18:14. Mire lo que dice. Y David prosperaba en todos sus caminos. Es donde hemos aprendido a la luz de la palabra que la fuente del éxito y la fuente de la prosperidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero no una presencia de labios, sino una presencia de frutos. La versión Dios habla hoy. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo. ¿Cuántos anhelamos esa exquisita presencia de Dios en nuestras vidas? La versión NBV. ¿Qué quiere decir esa NBV? ¿Alguien sabe? Gracias, thank you very much. David siguió teniendo éxito, siguió. ¿Cuántos anhelamos seguir teniendo éxito? Del éxito que viene de Dios. El genuino y verdadero éxito es el que trae verdadera prosperidad. Desciende de Dios. Porque dice la Biblia que Dios, el Señor, estaba con él. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía. El secreto del éxito, hermano, como decía aquel que salía, ¿verdad? ¡Éxito! Eso es que Dios esté contigo.
Pero para que Dios esté contigo, tienes que ser un hombre y una mujer de relación íntima. Lugar santísimo, fieles. Este año del reconocimiento viene doble fruto, doble paga y viene doble de mucho. Vamos a enseñar de los dobles. Pero no se te olvide que todo esto depende de alguna forma de tu santificación delante de Dios y de tu búsqueda. Este hermano, ¿por qué le está yendo tan bien? Yo lo conocí cuando tenía su casita chiquita y ahora, Padre de la Gloria, casa de 6 niveles. Dice que le hizo un nivel a cada hijo. Gloria a Dios. ¿Sabes cómo tú y yo podemos saber si Dios está con nosotros? Porque Él dará éxito a sus fieles. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Jehová estaba con él. La visión es esa conexión con tu Señor. Mire lo que dice Habacuc 2:2. Entonces el Señor me respondió y dijo, tomen nota de esto. Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que las lea. Ay, iglesia, es que usted todavía no sabe. Mira, Pastor Walter, mira, Pastor Aldi. Entonces el Señor me dijo, ahí está pues Kenny, escribe ¿qué? La visión que nació en tu corazón. Yo no sé si usted lo cree, yo sí lo creo. Eso es lo que tú llamas visión escrita. No es más que la respuesta de Dios a tu corazón. Entonces el Señor me dijo, aquí ya no dijo escribe la visión y grábala en tablas. Aquí le dijo, escribe mi respuesta a tu petición en tablas. Quiere decir que la respuesta de Dios está garantizada en eso que tú hoy traes. O sea, ¿qué tú vas a presentar hoy delante de Dios? Mi respuesta con claridad. Quiere decir que la visión es la respuesta de Dios a tu petición. ¿Qué estás trayendo hoy delante? Tú no vienes hoy a pedirle al Señor únicamente. El Señor te dice hoy que tú vas a escribir en las tablas lo que has de traer delante de mí. Es mi respuesta para ti. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.